¿Alguna vez has sentido que dentro de ti hay algo que clama en silencio? Una incomodidad sutil, una inquietud que no se explica, pero que insiste en permanecer. Es como si dentro de nosotros existiera un laberinto, hecho de memorias, deseos y culpas, donde cada pasillo nos conduce más profundo, en lugar de mostrarnos una salida. Franz Kafka, en sus escritos, capturó esa sensación con una precisión escalofriante. Un mundo donde el hombre es juzgado por una culpa que no comprende, donde la existencia se parece a un juicio sin defensa, y Dios a un juez que nunca habla. En otro extremo del tiempo, San Agustín, sumido en su propia oscuridad, escribió: «Inquieto está nuestro corazón, hasta que no descanse en ti». Dos voces separadas por siglos, pero que resuenan con la misma fuerza. El anhelo de sentido, de redención, de algo que trascienda el dolor. Este video no es solo un análisis literario, es una travesía, una inmersión en los corredores más sombríos del alma humana, donde Kafka nos guía a través de la angustia y Agustín a través de la fe. ¿Estás dispuesto a caminar con nosotros hasta el centro de ese laberinto? Franz Kafka no era un teólogo, pero sus libros son gritos metafísicos, son oraciones disfrazadas de desesperación. En el proceso, Joseph K. se despierta y descubre que está siendo acusado. ¿Por qué? Nadie lo sabe, ni siquiera él. Durante toda la historia intenta justificarse, intenta comprender las reglas, pero las reglas son invisibles y los jueces no hablan. Ese tribunal no necesita probar su culpa. Su existencia ya basta para condenarlo. Es una pesadilla jurídica, sí, pero sobre todo es el retrato del ser humano que se siente juzgado por una instancia invisible e inalcanzable, el tribunal de su propia conciencia. Kafka tradujo en literatura una angustia que muchos viven y pocos logran explicar. La sensación de cargar con una culpa que nunca fue nombrada. La impresión constante de estar equivocado, de no encajar, como si hubiera una falla fundamental en nuestra esencia y todos a nuestro alrededor lo supieran, menos nosotros. En la metamorfosis, ese sentimiento toma forma. Gregor Samsa se despierta convertido en un insecto. No hay motivo aparente, no hay castigo claro. La única certeza es el asco y el abandono, el rechazo de la familia, la vergüenza de existir. Kafka pone en palabras lo que tantos sienten en silencio. El dolor de sentirse una carga, una deformidad, un error. Pero detrás del absurdo hay una espiritualidad implícita. Kafka es un escritor teológico, aunque nunca mencione a Dios directamente. Escribe como quien clama en el desierto, como quien espera una respuesta del cielo, y el cielo guarda silencio. El Dios de Kafka es un Dios ausente, un Dios oculto tras capas de burocracia y sufrimiento. No aparece, no responde, pero está en el vacío, en la demora, en el dolor. Kafka no ofrece salvación, pero ofrece verdad. Nos muestra lo que ocurre cuando el alma pierde el lenguaje de la fe, pero no logra abandonar el deseo de sentido. Es como si dijera: no sé si Dios me escucha, pero aún así sigo escribiéndole. Y eso en sí mismo es oración. Kafka representa al hombre moderno, informado, racional, perdido. Un ser que ya no cree, pero aún desea, que ya no sabe rezar, pero todavía necesita redención. Si alguna vez sentiste que estás viviendo un juicio invisible, un dolor sin nombre o una metamorfosis que te alejó del mundo, déjalo escrito. Puede ser solo una palabra: cansancio, culpa, espera. Quizás al escribir empieces también a escucharte, porque a veces el primer paso para salir del laberinto es reconocer que estás dentro de él. Si Kafka representa el silencio de Dios, San Agustín es el grito del alma que lo llama y que, finalmente, lo encuentra. Nacido en el siglo IV, en medio del colapso del Imperio Romano, Agustín vivió intensamente la carne, la filosofía y la inquietud. Pasó por la retórica, el maniqueísmo,
el escepticismo, hasta rendirse ante la luz. Su obra Confesiones es más que una autobiografía. Es el diario de un espíritu en combustión, buscando sentido en el caos. Allí escribe: tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Tarde te amé. Es el lamento de quien se da cuenta de que Dios siempre estuvo allí, pero que solo ahora, agotada de sí misma, el alma lo reconoce. Mientras Kafka camina por un mundo donde la culpa es absurda e incomprensible, Agustín ve en la culpa un llamado, un eco que conduce a la misericordia. La angustia para él no es un callejón sin salida, es un portal hacia el reencuentro con lo eterno. En su relato, Agustín describe los abismos del deseo, del orgullo, de la vanidad. Se mira a sí mismo con ojos impiadosos, desnuda el alma y la entrega a la luz. No hay máscaras. Y tal vez por eso sus confesiones resuenan aún hoy, porque todos nosotros, en alguna medida, escondemos partes de lo que somos, del mundo y de Dios. Kafka se pierde en el laberinto, Agustín lo atraviesa y encuentra un Dios que no juzga como un tribunal, sino que acoge como un padre. Y sin embargo, ambos caminan las mismas sendas interiores: soledad, vergüenza, sed de sentido. Tal vez por eso esta conexión entre ambos es tan poderosa. Kafka grita en la oscuridad, Agustín responde con luz. ¿Y tú? ¿Has sentido que tu alma está inquieta, que cargas con una culpa que no sabes de dónde proviene? Si alguna de estas palabras te tocó, comparte en los comentarios. A veces un fragmento de tu historia puede iluminar el laberinto de alguien más. Hay una culpa que paraliza y hay una culpa que transforma. La culpa es uno de los sentimientos más universales y al mismo tiempo uno de los más malinterpretados. En Kafka aparece como una maldición absurda. El personaje es condenado incluso antes de saber de qué se le acusa. En el proceso, Joseph K. desconoce qué hizo. Ni siquiera sabe si lo hizo, pero siente el peso de la culpa como si ya estuviera grabada en su alma. Es la culpa sin redención, un sistema que acusa, pero nunca absuelve. Kafka nos muestra el sufrimiento de un alma que grita y no es escuchada. Esa es la culpa existencial. No nace de actos concretos, sino de una sensación profunda de no estar a la altura, de no ser suficiente, de fallar por el simple hecho de existir. San Agustín, por su parte, nos ofrece otra mirada. En sus confesiones, se adentra en su historia con brutal honestidad. Desde el hurto de unas peras en su infancia hasta los placeres desordenados de su juventud, no se justifica. Reconoce sus faltas, no para flagelarse, sino para transformarse. El pecado para él no es una ofensa a una norma, es un desvío del amor, una desconexión del alma respecto a su fuente divina. Y a diferencia de Kafka, Agustín encuentra una salida, y esa salida se llama gracia. Escribe: me llamaste, clamaste y rompiste mi sordera, brillaste, y tu resplandor ahuyentó mi ceguera. Allí, en ese punto, el laberinto comienza a abrirse. La culpa ya no es una prisión, es una puerta, y el perdón es la llave que nos libera. Kafka nos sumerge en la angustia de no ser escuchados. Agustín nos revela la belleza de ser abrazados, aun cuando nos sentimos indignos. ¿Y nosotros? ¿Cuántas veces llevamos culpas antiguas, escondidas, que se hicieron parte de nuestra identidad? ¿Cuántas veces fingimos que no duelen, pero el alma lo sabe? El perdón no comienza con el otro, comienza dentro, cuando somos capaces de mirar lo que más tememos de nosotros y aún así ofrecer amor. La culpa es un punto de inflexión, pero el perdón es resurrección. ¿Y si hoy te dieras esa oportunidad? Si escribieras en los comentarios una palabra que represente aquello que deseas liberar. Culpa, recomenzar, fe, consuelo. Quizás al nombrarlo, comience también a sanar. El laberinto. No hay símbolo más perfecto para el alma en tránsito.
Contrario a lo que muchos piensan, el laberinto no es un lugar de perdición, sino de revelación. No se trata solo de perderse, sino de aprender a caminar sin ver. El laberinto nos obliga a ralentizar, a escuchar el silencio, a confiar en los propios pasos, incluso cuando todo parece no tener salida. Kafka convierte el laberinto en angustia. Sus personajes no comprenden por qué están allí ni hacia dónde se dirigen. Los pasillos son fríos, las puertas se cierran sin explicación, y lo absurdo es la única certeza. Es el retrato del hombre moderno, atrapado en estructuras que no comprende, rehén de un destino que no controla. Y sin embargo, incluso allí existe una búsqueda, un deseo mudo de sentido, aunque el sentido parezca inalcanzable. San Agustín, en cambio, recorre el laberinto no con rabia, sino con lágrimas. En cada curva se encuentra con una parte de sí que debe morir: la vanidad, el orgullo, el deseo de controlar. El laberinto, en su experiencia, es un útero espiritual, donde la criatura vieja se disuelve y el alma renace. La oscuridad aquí no es castigo, es invitación a la entrega. En la simbología ancestral, el centro del laberinto nunca representa la muerte, representa la verdad. Pero para llegar allí hay que atravesar los propios monstruos: el miedo, la culpa, la negación, el autoengaño. El laberinto del alma es una travesía iniciática, y si lo miramos más de cerca, veremos que Kafka y Agustín no se oponen, se reflejan. Kafka nos muestra el dolor de perdernos de Dios. Agustín, la belleza de reencontrarlo. El alma solo se ilumina cuando se atreve a mirar sus propias sombras, y el laberinto no es un error, es el mapa. ¿Alguna vez pensaste que la confusión que estás viviendo podría ser justamente el camino hacia algo más alto? Si esta reflexión te tocó, deja una palabra en los comentarios que represente tu momento actual. Puede ser búsqueda, curas, esperanza o simplemente silencio, porque incluso el silencio tiene su propia voz, en el centro del laberinto. Vivimos en una época en la que todo parece estar al alcance de un toque, y sin embargo, nunca hemos estado tan lejos de nosotros mismos. La ansiedad, la depresión, la sensación de estar perdidos entre rutinas vacías, todo eso es en el fondo el eco de un alma que ha perdido su centro. El alma contemporánea es kafkiana, sobrecargada por exigencias, juicios, comparaciones y un tribunal invisible que nunca explica sus sentencias. Pero dentro de cada conflicto moderno, aún late una posibilidad agustiniana. ¿Cuántas veces nos sentimos como Joseph K., intentando justificar nuestra existencia? ¿Cuántas veces, como Gregor Samsa, nos sentimos deformados por dentro, incapaces de ser comprendidos por quienes más amamos? Y, al mismo tiempo, ¿cuántas veces hemos escuchado muy dentro esa inquietud profunda, la misma de Agustín, clamando por un regreso? Kafka nos muestra el abismo. Agustín nos ofrece un puente. Y en el mundo actual quizá ese puente empiece con gestos pequeños: el silencio consciente, la lectura que transforma, la oración sin pretensiones, la mirada honesta hacia adentro. No necesitas resolver todo el laberinto hoy, pero puedes encender una luz en uno de sus pasillos. Tal vez este video sea esa luz para alguien, y si conoces a alguien que esté perdido dentro de sí, compártelo. Podría ser el hilo que ayude a otra alma a encontrar su salida. Tal vez el mayor error del alma sea creer que el viaje un día termina. La verdad es que el laberinto nunca desaparece, solo cambia de forma. Kafka nos enseñó a reconocer el dolor del silencio, de la duda, de la espera. No nos ofreció respuestas, pero sí un lenguaje para nombrar el absurdo que muchos sienten y pocos logran expresar. San Agustín nos recordó que, incluso en las caídas más profundas, existe un lugar donde descansar: el corazón de Dios. Él no huyó del abismo, lo atravesó con lágrimas y con fe. El encuentro con el sentido no ocurre en un instante de iluminación, sino en pasos persistentes.
Un silencio más profundo, una lectura que conmueve, una oración dicha entre suspiros, una mirada sin máscara frente al espejo del alma. El laberinto del alma no es un error de la creación, es parte de la revelación. Y si has llegado hasta aquí, es porque, de algún modo, este viaje también te pertenece. Antes de terminar, respira hondo. Cierra los ojos por unos segundos y pregúntate, ¿qué parte de mi laberinto estoy listo para iluminar hoy? Si este camino resonó en ti, suscríbete al canal, deja tu me gusta, compártelo y explora el contenido que dejamos en la descripción. Hay más senderos esperándote. El alma sigue caminando y nosotros con ella.